Hola, buen día. Sean una vez más bienvenidos a nuestros estudios sobre la literatura barroca española, donde continuaremos abordando lo relacionado con la comedia nueva. Luego de tratar con los antecedentes, compañías, autores y actores, solo nos resta tratar con el componente más importante del espectáculo teatral, que es el público. Seguramente eh, el público, y al menos así lo dicen multitudes de artistas y otras celebridades, siempre ha sido muy importante. Pero en la época que estamos estudiando, tuvo una participación tan fundamental que prácticamente eh, obligó a tener el teatro que tenemos. Un teatro que buscó satisfacer a un público heterogéneo, lo cual no es sencillo. Eh, de hecho es una tarea sumamente difícil, pues había que escribir para todas las clases sociales y para un nivel de alfabetismo que muy variado, y también para sensibilidades artísticas muy distintas. Pero también fue un público que maltrataba y mostraba su enojo cuando lo que se le ofrecía no llenaba sus expectativas. Seguramente esto motivó a Juan Ruiz Larcón en el prólogo de sus comedias a escribir lo siguiente: Contigo hablo, bestia fiera, que con la nobleza no es menester, que ella se dicta más que yo sabría. Allá van esas comedias, trátalas como sueles, no como es justo, sino como es justo. Entonces, vamos a tratar tres aspectos muy sencillos. El primero va a ser la satisfacción del gusto, el segundo va a ser la heterogeneidad y el último va a ser el objetivo de la asistencia del público al teatro. Bien, entonces vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con la satisfacción uh, del gusto. Um, la avidez del público del teatro del siglo XVII desgastaba rápidamente las comedias. El público decidía en buena medida el éxito de una comedia, y así las más famosas de ellas, las que tuvieron más éxito, llegaron a durar hasta 15 días. De este modo, la finalidad del arte dramático no era otro sino satisfacer al gusto de un público siempre ávido de novedades y que hasta ese momento desconocía diversiones y espectáculos públicos semejantes o superiores al teatro de corrales. Para nosotros seguramente ahora es difícil imaginar esto, o quizá debido a la situación mundial que estamos viviendo, quizá estemos un poquito cercanos a ello, donde todos aquellos espectáculos prácticamente se han clausurado y solamente estamos limitados a los que podemos obtener dentro de nuestros propios hogares. Bueno, pues imagínense eso en el siglo XVII, donde el mayor espectáculo que había era el teatro, donde otras muchas formas eran todavía desconocidas o ni siquiera existían. Entonces, satisfacer el gusto convenía a los dramaturgos. De hecho, Lope de Vega llegó a declarar en algún momento que él no escribía por opinión, sino por dinero. De hecho, a él le llegaron a pagar 1.650 reales por el vellocino dorado. Aunque es curioso porque paradójicamente la búsqueda de responder a las expectativas del público terminó por restringir la novedad que podían ofrecer los poetas, pues rápidamente se establecieron moldes y patrones definitivos: un final feliz, ciertos elementos cómicos, determinadas escenas, etc. Es decir, el público iba por las novedades, pero al mismo tiempo eh, esas novedades terminaron por hacer como un molde, como una fórmula. Entonces ellos buscaban algo que se pareciera a eso, que se comportara de la misma manera. Y esto es una técnica, un recurso que siguen utilizando hoy productores y directores de cine. ¿Algo gusta? Bueno, simplemente hay que repetir la fórmula y
bueno, esperemos simplemente el aplauso del público. El otro aspecto que también vamos a tratar tiene que ver con el de la heterogeneidad. Um, el público que asistía a los corrales era de lo más heterogéneo, es decir, se daban citas personas de muy distinta condición social, como de diversa educación y sensibilidad tanto artística como literaria. En nuestro video anterior hablamos que una primera dama podía ganar hasta 40 reales por función y si las necesidades básicas para un día eran de 32 maravedís o un real, pues una dama realmente, una primera dama realmente ganaba muy bien. Ahora, eso es si alguien hubiera llegado a ganar 32 maravedís diarios, lo cual no era así. El jornal se pagaba en 102 maravedíes, lo que podemos pensar que era algo así como el salario mínimo, 102 maravedíes, y las entradas al corral costaban 20 maravedíes. Entonces, si se fijan, si con 32 vivías y con otros 20 te podías ir al teatro, bueno, pues vivían seguramente más o menos bien quienes podían ganar estos 102 maravedíes. Entonces, de esta manera, el precio del boleto no restringía la asistencia. Eso es importante porque nos lleva un poquito a reflexionar sobre entre más público tenga acceso a ciertos espectáculos, bueno, por supuesto que ese espectáculo va a tener que sufrir alguna modificación para poder satisfacer a tal cantidad de público. De hecho, al teatro, junto con las personas de la más baja condición social, acudían los artesanos, los comerciantes, los pequeños burgueses, los marineros, autoridades locales, soldados, gente de barrio, eclesiásticos, todos se daban cita ahí, razón por la cual todo está integrado ahí. Chistes escatológicos de los graciosos, hay recursos como la polimetría, hay discusiones filosóficas o teológicas. Por ejemplo, Juan Ruiz de Alarcón en El Anticristo interrumpe la comedia la versificación en romance en romance que va apareciendo en la comedia para citar obras teológicas. Entonces, por supuesto que eso contrasta mucho y lo hace así. Entonces, hay que pensar que si asistía una persona de la condición social más baja, bueno, en ese entonces iba a escuchar una cita de los eruditos teológicos del momento. También en El esclavo del demonio de Mira de Amezcua ocurre algo muy semejante. Ahí el galán tiene toda una disquisición filosófica que se está llevando a cabo, aparece por ahí el demonio, lo escucha y toda la comedia va respetando y buscando la solución a toda esa disquisición filosófica que tiene el galán. Entonces, esto es curioso porque por un lado si van a satisfacer a ciertas personalidades con ese contenido académico, pero también las comedias como estas dos, la que les digo de Juan Ruiz de Alarcón y la de Mira de Amezcua, pero también iban a satisfacer los gustos de las clases más bajas o las que no tuvieran acceso a ese tipo de educación. Y se va a ver eso reflejado sobre todo en los graciosos, y en las escenas que tienen que ver con amor, incluso cierta espectacularidad en el drama o en la comedia de Juan Ruiz de Alarcón. Se pide en algún momento que uno de los personajes vuele por el teatro, lo cual debió de haber sido del gusto del público de la época. Ahora, solamente nos queda hablar sobre cuál era el objetivo de la asistencia a los corrales. Bueno, había solamente un único objetivo. Y este objetivo no era otro más que divertirse. Y si no lo conseguía, pues el público iba a expresar su queja.
Así, no faltaron los grupos de mosqueteros que arrojaban al escenario verduras y cuanta cosa tuvieran si la comedia no les gustaba. En otra ocasión, por ejemplo, el rey y la reina mandaron que para una función solamente asistieran mujeres. La razón fue que se habían preparado ratoneras con más de 100 ratones que habían encebado para soltarlos a media función y que, bueno, pues los reyes se pudieran divertir viendo aquel espectáculo. Sin embargo, parece ser que la burla no llegó a su fin porque se temió que si hubiera por ahí alguna mujer embarazada, pues posiblemente por el susto hubiera abortado. Entonces esa fue la razón por la que no llevaron a cabo esta broma los reyes. Pero bueno, ya habían preparado todo esto. Así que, en resumen, podemos decir que el teatro áureo era toda una celebración, ¿no? Envuelta en la fiesta. Sobre todo esto se iba a llevar a cabo con los autos sacramentales, cuando ocurriera por ahí una fiesta religiosa. Pero era un momento de celebración, era un momento de fiesta. Todos se daban cita ahí, festejaban, les gustaba asistir mucho al teatro, a la gente de entonces. Y por supuesto, las comedias que se escribieron fueron numerosas. El día de hoy, muy probablemente, no nos queda, o quizá tenemos una cuarta parte de todas las que se habrán escrito, porque fue mucha la cantidad de comedias las que se escribieron durante los años que van aproximadamente de 1600, 1580, 90 hasta 1690. Bien, entonces esto es lo que teníamos que decir sobre los públicos en el teatro del siglo de oro. Hay por ahí distintas investigaciones que han tratado el tema de una manera más exhaustiva. Nosotros solamente lo quisimos tratar brevemente porque nos interesan más otros aspectos, pero no quería dejarlo pasar de largo. Entonces, bueno, con lo que vimos aquí podrían hacer una reflexión y quizá arrojarla en algún momento sobre, bueno, de qué manera se podría hacer que los espectáculos que hoy tenemos, bueno, pues estuvieran accesibles para todos. El día de hoy quizá cómo se trata a los públicos, en qué medida son heterogéneos y cómo se busca responder a ellos. Y seguramente al hacerlo, bueno, vamos a ir encontrando más peculiaridades sobre el teatro del siglo XVII y seguramente pues también lo vamos a ir comprendiendo mejor. Bien, entonces esto es lo que teníamos que decir sobre este tema y nos encontraremos una vez más en nuestro próximo video. Por lo pronto, que pasen muy buen día. Hasta luego.